frecuencia cardíaca. Lo mismo, bueno, hay una smartwatch que muestra la señal de electrocardiograma. Algunos ejemplos, los dos que están abajo son un poquito más complejos o más raros, pero el que está a la derecha es un dron que, si ustedes se observan, yo no sé si el puntero del mouse lo ven cuando yo lo muevo así, alrededor del brazo de la persona. Sí, Eduardo, Sí, se ve claramente. Sí, se ve, sí se ve. Perfecto. Bien. Bueno, fíjense que lo que tiene la persona que está comandando el dron es una serie de electrodos que registran la fuerza muscular o la actividad, digamos, de la señal de electromiografía, y con movimientos del antebrazo, en este caso, puede controlar el dron. El de la izquierda es un brazo robótico, que también es una aplicación más rara, pero que, bueno, que se controla también con movimientos musculares. También con movimientos de electroencefalo, o mejor dicho, con señales de electroencefalografía se podría hacer algo, pensando en lo que es interfase cerebro-computadora y demás. La idea del objetivo, entonces, de esta presentación es encarar eso, saber por dónde se encara las soluciones o cuáles son las soluciones para este tipo de registros. Fíjense que no me meto en equipamiento médico porque meterse en equipamiento médico es bastante más amplio, sobre todo desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista del campo regulatorio. Es un proyecto más ambicioso, pero bueno, esto sería un puntapié para empezar a la implementación de un sistema médico que realice o que necesite realizar el registro de estas señales. Yendo entonces a lo formal, entonces los objetivos serían comprender las particularidades que presenta la instrumentación o la implementación de un sistema de nuestro microcontrolador cuando necesitamos registrar biopotenciales, señales biológicas, como ser el electrocardiograma, el electroencefalograma, electromiograma, o hay otras señales más raras que también se pueden registrar y utilizar para control, como por ejemplo la electrooculografía, electrogastrografía, haciendo referencia a lo que es el músculo del estómago, los músculos intestinales, pero bueno, vamos por los más conocidos. Hablando un poco, sin entrar en el detalle normativo de las necesidades de tener ciertos recaudos para con una persona que está conectada eléctricamente a nuestro sistema, vamos a tratar de comprender la necesidad de hacer una aislación, o de tener una aislación tanto desde la fuente de alimentación como desde la aislación de las señales que necesitamos registrar. Y por último, y creo que más importante de todo, es ver qué soluciones integradas hay, porque como todo, hoy ya el mercado nos ofrece ciertas front-ends que ya tienen mucho resuelto, y está bueno, más allá de conocer la teoría y por dónde va el registro y por dónde se realizan, cuáles son las tendencias y demás, está bueno tener en mente cuáles son esas soluciones como para tenerlas en mente y encarar algún proyecto. Entonces, para ordenar el temario, vamos a hablar de los orígenes, de dónde digamos, qué es lo que estamos registrando, de dónde viene. Vamos a ver que de hecho no hay ningún generador dentro del cuerpo humano, así que vamos a entender de dónde vienen esas señales. Vamos a ver la necesidad de usar esos electrodos, eso que yo les mostraba o que les remarcaba en el brazo de esta persona que estaba controlando el dron. Vamos a hacer un modelo de electrodo. ¿Por qué hago hincapié en el electrodo? Porque esto impacta fuertemente en cómo vamos a tener que realizar el sistema de amplificación en base a algunos problemas que nos plantea este electrodo. Vamos a ver soluciones y alternativas de diseño. Vamos a ver dos alternativas más o menos gruesas, que son las alternativas de acoplamiento en continuo y de acoplamiento en alterna, que las vamos a revisar. Como les decía, nos vamos a meter en las soluciones tecnológicas, que son los front-ends. En este caso, el ADS 1299, 1298, 1294 son los más comunes para esto, pero vamos a ver algunos otros. Vamos a plantear la necesidad, sin entrar en lo que es lo normativo y los aspectos regulatorios, en la necesidad de hacer la aislación de estos sistemas, y vamos a ver también soluciones tecnológicas para realizar esta aislación. Los biopotenciales, para pensar los orígenes de estas señales biológicas, como les decía, no hay ningún generador adentro del cuerpo humano. Seguramente de la primaria ustedes recuerdan esto, que es la célula, que la vimos no me acuerdo en qué grado, pero lo hemos visto todos, seguro. De la célula, de ciertas células especializadas que hay en nuestro organismo, que se llaman células excitables, son las células que tienen una membrana, que es la que recubre toda la célula, que más allá de ser un organismo que contiene la célula, es el generador de todos estos fenómenos que queremos registrar. La membrana, si nosotros la vemos amplificada, es una bicapa fosfolipídica. Como les decía, en ciertas neuronas o ciertas células
excitables, como ser las del tejido neuronal o tejido nervioso, que puede ser las células motoras o sensitivas de la corteza cerebral, como son las neuronas que vemos ahí en la pantalla, o también puede ser las células de las fibras musculares. Cuando hablamos de fibras musculares podemos hablar de fibras de músculo esquelético, como ser un bíceps o un tríceps, y nosotros registramos la fuerza del músculo esquelético, o si hacemos referencia al músculo del corazón, hablamos de las fibras musculares cardíacas y podemos registrar el electrocardiograma. Así que esas son las células que básicamente vamos a entender que son las generadoras de estos potenciales. Hay otras células más raras, por ejemplo, hablando de la vista, cuando los fotones pegan en las células sensibles de nuestra retina, que son los conos y los bastones, esa transducción también es registrable eléctricamente, pero vamos a quedarnos con las dos más importantes, que son las células nerviosas o las células musculares, ya sea del músculo cardíaco o del músculo esquelético. Como les decía, en la membrana, y acá no voy a entrar en muchos detalles, pero la membrana, que es algo parecido a lo que se ve en la pantalla, una bicapa fosfolipídica, la membrana de esas células excitables tiene unas proteínas especializadas que con consumo de energía producida por las mitocondrias generan una alteración de las corrientes iónicas, de iones, por ejemplo, en principio de sodio y potasio, son los más importantes. Esas proteínas transportan sodio y potasio al interior y al exterior celular, generando una diferencia de potencial medible entre el interior celular y el exterior celular. Eso es un experimento muy fácil de hacer. Si uno coloca una punta de medición adentro de la célula, del citoplasma de la célula, uno logra medir esa diferencia potencial que, como les decía, lo generan las bombas de sodio y potasio. También el calcio influye en menor sentido. El voltaje anda alrededor de los 80 milivoltios negativo en el interior celular con respecto al exterior, y ese voltaje, mediante algún proceso enzimático o de alguna excitación, ya sea eléctrica o de algún neurotransmisor, ese potencial se altera y se genera un frente de onda que viaja a lo largo de toda la célula y saltea de célula en célula, y es el potencial que, no de una célula, pero sí de un conjunto de células, que puede ser una fibra nerviosa o una fibra muscular, lo que nosotros vamos a registrar de afuera. ¿Qué es lo que quiero que quede claro en esto? Que no hay electrones y huecos acá, sino que son iones, como les decía, básicamente sodio y potasio y algo de calcio. Entonces, en algún momento, alguien tiene que hacer la traducción de esas potenciales generados por iones, como el sodio y el potasio, a los electrones, que es lo que después los ingenieros sabemos amplificar, manejar, filtrar y demás. Entonces, dependiendo, hablemos un poco de los orígenes, como les decía, si el potencial que generan las células musculares del músculo liso cardíaco, hablamos del electrocardiograma, cuya forma tiene algo parecido a lo que vemos ahí en la pantalla, con unas ondas características que tienen nombre y demás, la onda P, la onda QRS y la onda T, eso está descrito así. Si nosotros hablamos de las fibras musculares del músculo esquelético, eso que está ahí es electroencefalograma. Si nosotros hablamos de actividad de las células nerviosas en el tejido nervioso, como por ejemplo en este caso por las ondas que veo ahí en la pantalla, son registros que están hechos en la parte occipital del cerebro, en la zona donde se procesa la visión, que ahí uno puede encontrar las ondas alfas cuando tiene los ojos cerrados. O sea, esto es un electroencefalograma. Cuando tiene los ojos cerrados se ve esa onda de 8, 10, 11, 12 Hz, y cuando uno abre los ojos, esas ondas digamos, el espectro frecuencial se hace más no tan preciso, y cuando uno cierra los ojos aparecen esas ondas alfas. O sea, eso asociamos el electroencefalograma a potenciales de acción derivados de las células nerviosas. Cuando hablamos de las fibras musculares esqueléticas, el electromiograma, como el que se ve en pantalla. Importante hablar de las características de estas señales. Podemos hablar de manera más o menos general. Son señales de muy baja amplitud. Cuando decimos muy baja amplitud, retengan por favor este valor. Son señales de alrededor de 1 milivoltio. 1 milivoltio. El electroencefalograma puede ser un poquito menos, 100 microvoltios, alrededor de 100, 200, 300 microvoltios, y puede que lleguemos a tener 2 o 3 milivoltios, pero vamos a retener como valor promedio de nuestros biopotenciales el valor de 1 milivoltio. Y las frecuencias son frecuencias muy bajas. Hablamos de frecuencias por debajo de los 1000 Hz, podríamos hablar debajo de los 500 Hz también, y hacia abajo llegan hasta las 0,1, 0,5, 0,7 Hz.
destacamos que los 50 y 60 ciclos, que son las interferencias producidas por la frecuencia de red, nos pegan en el centro del espectro de los biopotenciales, y lo remarco porque el problema más importante que vamos a tener al momento del registro de estas señales es la interferencia de 50 ciclos o 60 Hz, dependiendo de dónde estemos registrando. Bien, hago pausa por si hay alguna pregunta. Si no, sigo. Les planteaba que, bueno, que así como no hay generadores en el cuerpo humano, tampoco hay electrodos donde uno pueda conectar, alguna bornera donde uno pueda conectar un par de cables para empezar a amplificar. Así que se hace necesario usar electrodos, que son algunos como los que se ven ahí en la pantalla. Yo no voy a entrar en detalle de cómo funciona, pero básicamente el electrodo es un transductor, que oficia bastante parecido a lo que es un capacitor, que traduce las corrientes iónicas producidas en el cuerpo humano a electrones. Tiene una capa metálica, en este caso acá dice plata, el mejor de los casos sería plata, pero ya con que sea conductor, un metal conductor es suficiente, que es el que va a aportar los electrones, y del otro lado tenemos lo que será la piel del paciente, o de la persona que está sujeta bajo estudio, y entre medio puede ser un gel dopado con cloruro de plata o simplemente una solución salina, que es la que en definitiva realiza la transducción del electrodo. Estos electrodos se les llama de tipo húmedo. Hay otros, como electrodos de aguja, que se pinchan, pero no viene al caso por lo que nosotros estamos queriendo registrar acá en estas aplicaciones. También hay electrodos capacitivos o que no tienen contacto con la piel. El más común para las aplicaciones que nosotros estamos planteados serán los electrodos de tipo húmedo, que pueden ser estos que son para hacer electroencefalografía, los que ven a la derecha son para electrocardiografía o electromiografía, se pueden utilizar, son autoadhesivos, y en principio son los que podríamos utilizar para estas aplicaciones. Estos electrodos me traen aparejados un montón de inconvenientes, o sea, son necesarios, pero traen un montón de inconvenientes, como ser de alta impedancia. Cuando digo alta impedancia, esa impedancia está medida y puede ser de 1 kiloohm, 10 kiloohms, 100 kiloohms o 1 mega o 10 megas, o sea, es una impedancia muy alta y de muy variable su valor, y esa variabilidad depende de la preparación de la superficie. Si la superficie está limpia, está desgrasada en el sentido de que le pasan algodón con alcohol o con alguna sustancia para sacar un poco la grasitud de la piel, si se utiliza o no gel de electrocardiografía o de electroencefalografía. El tipo de piel cambia, o sea, no es lo mismo la piel donde hay vello del lado del frente del brazo que la piel más fina del lado de atrás, o sea, cambia mucho. Entonces, tenemos una impedancia que es elevada y de amplitud muy variable. Fíjense que eso también es importante retenerlo. El valor de la impedancia del electrodo es muy variable, y fíjense que son variables que nosotros no podemos controlar. O sea, porque depende de quién va a usar el equipo o quién va a usar esta aplicación. A su vez, esa interacción entre el electrodo produce un potencial de continua. De continua en el mejor de los casos. Es un potencial que se genera, propio de los electrolitos que unen la piel con el electrodo. Es un potencial que es muy dependiente de la geometría de ese electrodo con la piel. ¿Qué quiero decir con esto? Que el potencial va a ser de continua, pero si ese electrodo se está moviendo porque la persona está caminando o corriendo y la geometría cambia, vamos a ver que ese potencial de continua se modula con ese cambio de geometría. A ese potencial se le suele llamar potencial de media celda o potencial de electrodo. El potencial ese alcanza valores de 100, 200, hasta 250, más menos 250 milivoltios. Entonces, fíjense, menudo problema tenemos ahí, que nuestro biopotencial o nuestra señal biológica que nosotros queremos registrar, dijimos que tiene el valor de 1 milivoltio, va a venir montado sobre una señal que puede tener más o menos 200 milivoltios. Para lo cual seguramente ustedes me van a dar alguna solución ingeniosa sobre cómo hacer para eliminarlo. Pero bueno, en principio es algo que tenemos que lidiar con ello. Acá hay algún modelo complejo del electrodo más la piel. Y fíjense que esto que aparece acá es la pilita esta, que es el potencial electropiel, que se genera, como les decía, de manera no deseada, pero bueno, tenemos que ver cómo lidiamos con ello. Entonces, hasta el momento, nosotros vamos a tener el biopotencial, la señal que nosotros queremos registrar, tenemos en serie con eso
la impedancia del electrodo, que dijimos que era elevada y que era variable. Tenemos el potencial electrodo-piel, o el potencial que se genera entre el electrodo y la piel, que suele ser de más o menos 200 milivoltios. Más o menos 200 milivoltios son valores pico, ¿no? Puede ser que tenga 0, que tenga 50 o que tenga menos 50, ¿no? Pero bueno. Después tenemos un ruido que en principio nosotros no le vamos a dar ninguna importancia. A lo que sí le vamos a dar importancia es saber qué hacemos con lo que yo les decía que es el principal dolor de cabeza de quienes instrumentamos este tipo de soluciones, que es la interferencia. De interferencia vamos a ver algo muy, muy básico, y voy a necesitar ayuda de ustedes. Cuando una persona está expuesta en un ambiente normal, vamos a suponer que estamos diseñando la cinta para caminar o para correr, la persona que está en el gimnasio está expuesta, por estar en cercanías de una red de tendido eléctrica, a un acoplamiento capacitivo de esa señal. Esto es una experiencia que cuando yo doy clase de esto, se las hago hacer a los alumnos y que ahora voy a pedir si alguno de ustedes me puede ayudar. ¿Qué pasa cuando alguno de ustedes toca la punta del osciloscopio? ¿Qué es lo que se ve en la pantalla? A ver si me pueden ayudar con eso. ¿Qué es lo que se ve? Uno de 70 que me ayude. Ruido. 50 Hz de línea. Perfecto. O sea, si hacemos esta experiencia que está acá, o sea, nosotros ponemos un electrodo simplemente con el dedo, vamos a ver ruido. En realidad no es ruido, es una señal senoidal, que es producto de que la persona está inmersa en este campo eléctrico, que se solucionaría si yo la persona la pongo a tierra, pero en principio sería feo que a una persona que vaya a correr una cinta en el gimnasio yo le tenga que poner electrodo y ponerlo a tierra, es molesto. En electromedicina eso está prohibido por cuestiones de seguridad, porque si yo pongo una persona a tierra, cualquier equipo que drena alguna corriente a través de la persona va a tierra a través de esa persona y es peligroso. Entonces, en principio, no podemos poner a la persona a tierra, pero bueno, tenemos que ver cómo hacemos para que nuestro amplificador lidie con ese potencial que vemos ahí en el electrodo o en el cuerpo de la persona que está expuesta así. La otra solución sería ponerle una hardware de Faraday. ¿Sí? Nosotros podemos vender una cinta para correr que le decimos al dueño del gimnasio, tiene que poner el gimnasio ante una jaula de Faraday. Sería poco práctico, ¿no? Aunque no parezca, hay trabajos de investigación hechos acá en la Argentina donde a esos capacitores que se ven ahí, capacitores de acoplamiento, ya sea a la red de tendido eléctrico o al piso, se miden para poder modelar esta situación con una persona sentada, parada, acostada en una camilla, con los pies en la tierra y demás. Así que por ahí, para hacer los modelos, lo usamos mucho para ver qué es lo que registramos. Para tener una idea de valores, nosotros podemos registrar ahí una señal de alterna, como decíamos, de 50 o 60 ciclos, de 100, 200, 300, 400 milivoltios. ¿Tá? Mucho más grande que nuestro biopotencial, pero bueno, es lo que hay. A partir de ahí nosotros vamos a tener que conectar nuestro amplificador y vamos a ver cómo hacemos para tratar de minimizar esa señal de alterna. Bien, entonces nuestro modelo, agregamos acá abajo esa interferencia a frecuencia de línea de, como les decía, 100, 200, 300 milivoltios, que uno puede pensar fácilmente o enseguida va a pensar lo siguiente, bueno, yo lo primero que puedo hacer para tratar de lidiar con esta señal que entra de modo común significa que entra a todo el amplificador que yo coloque, buscar un amplificador, en vez de un amplificador que amplifique sobre tierra, este sería imposible de utilizar porque yo estaría amplificando toda esa señal y obviamente saturaría y sería un desastre. Lo que se utiliza en estos casos para tratar de mejorar la situación es amplificadores diferenciales. Entonces, al tener un amplificador diferencial, que en este caso está puesto como un esquema, no es que este sea el amplificador, nosotros, los dos electrodos están en el cuerpo, entonces se entiende que si consideramos que la persona es conductora, o más o menos conductor, las dos señales de entrada tienen la misma señal y se contrarrestaría una con respecto a otra. Me da miedo hacer una pregunta porque veo que están con muy pocas ganas de participar, pero si yo les pregunto cuál factor de mérito sería fundamental en un amplificador así para que elimine esa señal que entra de igual manera a los dos electrodos de un amplificador diferencial, la respuesta es la relación de rechazo modo común o la CMRR. O sea, nosotros necesitamos un amplificador que rechace esa señal de alterna que ingresa a los dos electrodos de teóricamente la misma amplitud para rechazar esa señal y sí de ahí rescatar el biopotencial. Bien, entonces el camino va por
amplificar con amplificadores diferenciales. Otra cosa que soluciona y que ayuda mucho es, si bien yo no puedo conectar la persona bajo registro a tierra, yo lo que sí puedo conectar es la tierra de mi equipo, o sea, de mi plaqueta, de mi amplificador, al paciente, a la persona. Se me escapa lo del paciente por mi formación de bioingeniero y que la materia esta la doy en bioingeniería, pero bueno, vamos a hablar de una persona que está pedaleando una bicicleta. Yo puedo colocar un tercer electrodo, más allá de los dos electrodos que coloqué para el amplificador de instrumentación, el amplificador diferencial, un tercer electrodo, de manera tal de que si esa persona está, digamos, montada sobre esa corriente alterna, voy a intentar que mi plaqueta o mi amplificador también se suba a eso para tratar de minimizar lo que este amplificador ve como relación como señal de modo común. O sea que este tercer electrodo que se coloca aquí entre la tierra y el paciente o la persona es simplemente a los fines de minimizar la relación, el ruido en modo común. No tiene que incumbencia sobre la señal. Los que definen qué señal voy a registrar son los otros dos electrodos, dependiendo de dónde los coloque. Por eso vamos a hablar de un esquema básico para obtener una señal de un canal de 3 electrodos. Uno simplemente para minimizar el ruido en modo común y los otros dos son electrodos exploradores que yo los colocaría dependiendo de dónde voy a registrar, para registrar electromiografía en un antebrazo o en un brazo, electroencefalografía, como les decía, la parte del procesamiento del visual, o si quiero ver la parte motora, o para electrocardiografía en el pecho. Sí, Raúl, hay una pregunta. Sí, perdón, me perdí en la simplificación esa de conectar el paciente a tierra, porque está Sí. conectado, o sea, si bien está conectado a las dos señales, también lo estoy conectando a tierra. ¿Por qué eso es diferente de conectarlo directamente a tierra? Digo. No sé si Fíjate me que, explico la que no es la pregunta. misma Tierra. Sí, se entiende perfectamente, Raúl. Fíjate que Ah, bien. no en vano la gráfica, en realidad vos estás conectando la persona a la Tierra de tu amplificador, ¿está? Pero después vamos a ver que tu amplificador no puede estar conectado a Tierra. Ah, Y eso ahí, tiene que ver con ahí está cuando conectemos. ahí está la Claro, respuesta. Perfecto, no, me exacto. perdí porque digo, si Cuando, esto está conectado a tierra, claro, conectar eso al paciente está conectando a tierra, digamos, pero no estaría está bueno. conectado a tierra. Bien, perfecto, Exacto, gracias. Raúl. Cuando empecemos a Claro, ver los aspectos de cómo vamos a alimentar este circuito, yo les voy a remarcar que la tierra de mi circuito no puede estar conectada a la tierra del sistema, porque estaríamos haciendo ese cortocircuito que no queremos, Raúl. Gracias. Y por eso el símbolo, fíjate que en la pantalla son diferentes. O sea, uno se llama tierra aislada y el otro se llama tierra no aislada. Y de hecho, en los sistemas que implementan este tipo de soluciones, tienen dos tierras, claramente por esto. perfecto. Me había perdido el detalle Muchas este gracias de doble tierra. Muchas gracias por la pregunta, Raúl. Siempre, Gracias. siempre fíjense que las preguntas ayudan mucho para aclarar cosas. Por eso yo insisto con esto. Y por ahí hago pausas, aunque no parezca. Son a propósito, para ver si los invito a preguntar. Bien. Entre los amplificadores más comunes para utilizar para este tipo de soluciones está el amplificador de instrumentación clásico, que es conocido por todos. Que es, bueno, no voy a entrar en detalles. También se utiliza mucho, bueno, allá hablamos de la relación de rechazo en modo común, por si alguien no está al tanto de lo que es la relación de rechazo en modo común, es si nosotros las dos entradas del amplificador la conectamos a una señal que entra por igual a la entrada positiva y negativa del amplificador diferencial, la salida debería ser cero en un amplificador ideal. En un amplificador real eso no es cero, pero bueno, cuánto se atenúa esa señal es la relación de rechazo en modo común, y en este caso intentamos que sea muy alta por lo que veíamos de que tenemos un ruido de rechazo, un ruido de modo común muy elevado. Otro amplificador que se utiliza mucho y a mí me gusta mucho y da muy buenos resultados es este amplificador que tiene entrada diferencial y salida diferencial, y tiene relación de rechazo en modo común infinita según los cálculos. Es un amplificador de entrada diferencial y salida diferencial que hoy está muy de moda porque hoy ya vienen muchos conversores analógico digital con entrada diferencial, sobre todo los de alta resolución, entonces es muy utilizada esta solución. Pero bien, vamos a suponer que nosotros tenemos un amplificador diferencial con relación de rechazo en modo común infinita. Entonces ustedes contentos van y colocan dos electrodos para registrar electrocardiografía, conectan las dos entradas o las tres, entendiendo que conectan la tierra a un tercer electrodo, y les aseguro que lo que van a ver es una señal que tiene alterna. Y ustedes dicen, pero ¿cómo? El profesor Filomena me mintió. Si esto tiene relación de rechazo en modo común infinita, ¿por qué veo alterna a la salida? Bueno,
si nosotros planteamos la malla, la señal de modo común va a entrar a través de la impedancia de ambos electrodos al amplificador. Y dijimos que la impedancia de los electrodos era elevada, pero más grave que eso, dijimos que era variable. O sea que puede ser que el electrodo 1 tenga una impedancia de 2K o de 2 mega y el otro tenga de 1 mega. Entonces, cuando resolvemos la malla, vemos que hay una tensión. Esto es lo que se llama tensión de cambio de modo, que una tensión de modo diferencial, de modo común, se me genera una entrada a modo diferencial y hace que yo tenga una cierta señal a la salida, a pesar de tener un amplificador de relación de rechazo a modo común muy alta o infinita. Y a su vez, fíjense que esto está dependiendo de la impedancia de los electrodos, que nosotros no podemos hacer mucho para modificarlo. Lo que sí podemos hacer es, si nosotros resolvemos la ecuación de esta malla, vemos que me queda acá como denominador la impedancia de entrada de nuestro amplificador. Entonces vemos que cuanto más grande hacemos la impedancia de entrada de nuestro amplificador, menos problemas vamos a tener con esto. Así que más allá de, nosotros siempre pensamos en no cargar la fuente con la impedancia de entrada de nuestro amplificador. En este caso, además de no cargar la fuente, tenemos que tener en cuenta que cuanto más impedancia encontremos en la entrada de nuestro amplificador a la frecuencia que queremos validarlo, o sea que en este caso sería 50 Hz, mejor respuesta vamos a tener con respecto a este fenómeno que es el efecto difusor de potencial. O sea, vamos a tener mayor inmunidad a la interferencia de 50 o de 60 ciclos. No sé si quedó claro esto de cómo impacta la diferencia de impedancia de los electrodos en el ruido. Bien, Luciano, muchas gracias. Uno contestó que sí, y entiendo que todos, bueno, pero bueno. Bien, les decía que este es el gran dolor de cabeza, o sea, este fenómeno que se genera por acá, porque como les decía, no tenemos control sobre la impedancia de electrodo, pero bueno, como les decía, llevar la impedancia lo más elevada posible de entrada es siempre una buena decisión. Bien, teniendo en mente eso, vamos a intentar lidiar con otro problema que dijimos que se genera un potencial de electrodo piel, que puede ser 200 veces más grande que nuestro potencial. Si yo les pregunto la solución para eso, seguramente todos pensamos en un filtro pasa alto, ¿no? Tenemos una tensión que es de continua o de muy baja frecuencia y queremos eliminarlo. La solución clásica me refiero desde que se inventaron estos equipos hasta hoy día, se sigue usando, más allá de que haya otras alternativas, la solución clásica es agregar un filtro pasa alto. Y de hecho, es una solución. Nosotros podemos agregar un filtro previo al amplificador de instrumentación que vimos recién. Acá hay varios modelos diferentes, de un filtro RC simple, un tipo T o un tipo filtro flotante. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Yo no quiero entrar en detalles de esto, pero sí les voy a remarcar una cosa. Cualquier cosa que nosotros pongamos adelante del amplificador me está bajando la impedancia de entrada del amplificador. Y acabamos de ver una transparencia atrás que nosotros necesitamos un amplificador con la impedancia lo más alta posible. Entonces, esto es una solución, funciona, hay muchos equipos de registro que funcionan con esta técnica, pero no es lo ideal. Y otro problema es que las constantes de tiempo, como son señales de muy baja frecuencia, son muy grandes. Cuando digo muy grandes, son constantes de tiempo de 4 segundos, por ejemplo. Y eso suele molestar mucho porque cuando uno va a registrar, sobre todo cuando uno ve equipos médicos, estar 4 segundos sin señal puede llegar a ser un problema para el médico, sobre todo. Entonces, estos capacitores de paso, si bien son una solución que hace 15 años no había otra, o sea, había que sí o sí poner un filtro pasa alto, pero bueno, tiene sus inconvenientes. En mi tesis de maestría me dediqué a destrozar esta tecnología con otra nueva, por eso es que estoy tan especializado en eso, pero bueno, debo reconocer que sí hay muchas soluciones que utilizan este filtro pasa alto. Lo pueden colocar adelante del amplificador de instrumentación o se puede colocar en el diseño del amplificador de instrumentación. También tiene sus ventajas y desventajas. En este caso, empeora algo la relación de rechazo al modo común porque es difícil tener los capacitores bien apareados. O sea, tener resistencias al 1% es fácil, pero conseguir capacitores al 1% es más difícil y eso empeora la relación de rechazo al modo común. Pero bueno, es otra solución. Como les decía, no ideal, pero solución al fin para filtrar ese potencial de electrodo. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta acá? Y yo les dije que les iba a mostrar dos alternativas para poder filtrar para poder lidiar contra ese potencial
de continua que yo les decía que trae nuestra señal, que repito, es la señal de continua que se genera entre el electrodo y la piel. Una es filtrarlo con un filtro pasalto, por eso entonces está este esquema acá de un capacitor, que uno dijimos que lo podíamos poner adelante del amplificador de instrumentación, lo podemos poner acá en el medio, incluso hay una técnica que lo pueden poner después. Después yo amplifico con un amplificador de mucha ganancia. Cuando digo mucha ganancia, hablo de 1000 a 5000 de ganancia. Entonces, acá voy a tener un biopotencial y a ver si alguien está atento con los cálculos en el punto donde está el cursor. ¿Qué amplitud tendría mi biopotencial más o menos? A ver si alguien me ayuda. Ahí, a donde está el cursor ahora. ¿Qué amplitud tendría? Si yo amplifiqué por 1000 o 2000 o 5000. Un micrófono amable que me conteste. Milivoltios. Muchos milivoltios. Porque si yo tenía una señal de 1 milivoltio y la amplifiqué por 1000, voy a tener 1 voltio, milivoltios. ¿Se entiende? Milton Barroso, Sí, sí. Eduardo, Sí. escribió acá 1 volt. 1 volt, claro, perfecto. Quería Gracias. identificarlo porque él lo escribió, así que... Genial. Él lo escribió y se mandó de frente con la solución y dejó plasmado sus huellas. Antes de conocer el resultado. Perfecto. Gracias, Milton, entonces. Perfecto. O sea, nosotros tenemos una señal de 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios. Entonces, perfectamente esa señal, como nos dijo Milton, la podemos convertir con un conversor analógico digital común y corriente, de baja resolución. Me refiero de 10 bits, de 12 bits, o incluso hasta 16 bits. Y esa es una solución clásica que, como yo les decía, hasta hace 15 años o 12 años atrás, era lo que había para este tipo de soluciones. Con el devenir de la mejora de los conversores de analógico digital, en el sentido de obtener conversores de mayor resolución, pudimos hacer esto. Y esto, sí, le estoy hablando de algo que apareció hace 10 años atrás. Fíjense que yo hago un amplificador que tiene ganancia 5 o 10. O sea que si yo ahora le pregunto a Milton, Milton me va a decir, yo no tengo 1 voltio, voy a tener 5 milivoltios a la entrada, porque amplifiqué por 5, no por 1000. Pero sí, lo que cambia es que coloco un conversor que tiene 20 bits de resolución. Hablo de un conversor de mucha resolución, 20, con 19 ya se puede implementar esto, con 20, con 21 se resuelve mejor. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿pero qué cambió? Fíjense que acá no hay acoplamiento en alterno, o sea, yo no pongo el capacitor de filtro. Yo amplifico toda la señal con la continua que trae y todo, porque la puedo amplificar porque si la continua trae 100 milivoltios multiplicado por 5 me da 500 milivoltios que perfectamente yo lo puedo amplificar. ¿Está? Entonces, esta es una solución. Yo les decía que los capacitores pasaltos son un dolor de cabeza para un montón digamos, ya sea para relación de rechazo de modo común, como para la estabilización de la señal, con la posibilidad de conseguir conversores analógicos digital de mucha resolución, fue posible hacer esta solución que se llama acoplamiento en continua. Yo no pongo capacitores de paso, no amplifico mucho la señal, lo que pasa es que como tengo tanta resolución, que después yo voy a buscar adentro del conversor, en algunos bits tengo resuelta la señal. Ojo que no es que al tener yo un conversor ahora de mucha resolución, logre mejor resolución del potencial. No, simplemente con esa resolución estoy absorbiendo todo el rango de entrada de la amplificación de la señal en continua, y voy a resolver, si uno hace los cálculos, con un conversor de 19 bits, lo mismo que convertía con un conversor de 10 bits, pero utilizando esta técnica. Alguien me podría preguntar por qué utiliza un amplificador diferencial, pero que bueno, una cuestión tecnológica, ya como les decía hoy al principio, estos conversores por lo general con esta resolución ya traen todas entradas diferencial, entonces es más común ver estas soluciones con amplificadores de entrada diferencial y salida diferencial, y esta sería la configuración. Si uno ponía el osciloscopio donde Milton dijo hoy que teníamos 1 voltio, uno vería la señal de 1 voltio, pero si uno pone el osciloscopio en alguna de estas dos ramas, hoy no ve más que una continua, que es la amplificación de la señal del potencial de electrodo, y ahí adentro, 5 milivoltios, ahí está el biopotencial, pero probablemente con el osciloscopio no se vea. El conversor, al tener 20 bits de resolución, a eso lo ve, y es lo que después, mediante algún filtrado digital, se le saca la continua. Entonces, esas son las dos formas que tenemos de filtrar o de sacarnos de encima esa continua que se genera entre el electrodo y la piel. Una es filtro pasalto, se llama acoplamiento en alterna, clásico, pero funciona. Y algo más moderno, acoplamiento en continua, utilizando amplificadores de menor ganancia, hablamos de 5 a 10 o 12, puede haber algunos,
y conversores analógico-digital de 19, 20 o 21 bits. No sé si quedó claro, si hay alguna consulta hasta ahí. Bien, a Milton lo tengo con muchas... Jonathan, gracias Jonathan. Bien, Ricardo, gracias. Luciano, bien, ¿qué conversor? Si empezamos a buscar los conversores que más se aproximan a estas resoluciones y con la frecuencia que nosotros necesitamos son las aproximaciones, los sigma delta. Y de hecho, todas las soluciones integradas traen conversores sigma delta. Hay algunos de aproximaciones sucesivas que se podrían utilizar. Con el transcurso del tiempo hay cada vez más, pero lo más común es conversores sigma delta. Como les decía, con 19, 20 o 21 bits, nosotros resolvemos nuestro problema. Bien, ahora, esta ventaja, esta conversión en continua, que nos saca todos los problemas de distorsión en baja frecuencia, de filtro pasa alto y demás, ¿tiene alguna desventaja? La respuesta es sí, esa es la ley de conservación de los problemas, que dice que toda técnica conserva los problemas, lo que pasa es que lo pone en un lugar donde a nosotros no nos moleste, en este caso puede que nos moleste o no. Los problemas que tiene esta técnica es que no quiere aparecer. Bien, en cuanto a costo no hay diferencia. En cuanto a almacenamiento, sí. Fíjense que nosotros antes convertíamos y teníamos la señal con conversor de, dijimos, 10, 12 o 16 bits, y ahora estamos utilizando 20 o 21 o 24 bits. Entonces, lo que antes teníamos en menos bits, ahora lo logramos con un dato más grande, y sin que eso signifique que tenemos mayor resolución en nuestra señal. Entonces, ya sea para almacenamiento, para transmisión, para ancho de banda en caso de transmisión, es un poco más pesado, por así decirlo. Esa sería la desventaja que tiene esta técnica. Bien, soluciones tecnológicas, que es donde yo quería llegar, porque, bueno, justamente toda esta técnica de conversión en continua está implementada en varios circuitos integrados que ya vienen como soluciones para registro de señales que pueden ser electrocardiografía, electroencefalografía, electromiografía, entre otras. En este caso, en el año 2010 salió la familia ADS-129X, donde la X es la cantidad de canales, y hay creo que entre 3 y 8 canales. Y fíjense que tenemos implementado todo lo que nosotros necesitamos para amplificar estas señales. Un multiplexor que me permite conectar o no las señales. Los amplificadores que dice A1, A2, A3 son amplificadores con entrada diferencial y salida diferencial. Cada uno de los conversores ADC 1, 2, 3, 4 son conversores de 24 bits. Y el resto, todo lo que tiene acá abajo, son cosas que tienen que ver muy con un electrocardiógrafo. Pero bueno, no me interesa entrar en detalle. Pero sí son soluciones tecnológicas que a partir del año 2010, esto es de la firma Texas, creo, están disponibles acá están los detalles, 4, 6 y 8 canales, ganancia programable. La ganancia programable es en los amplificadores A1, A2, A3 y A4. Creo que las ganancias programables son entre 1 y 12, amplificador DRL conectado, incorporado, eso no lo vamos a ver, detección de electrodo cortado, señales de testeo, trae una señal de temperatura interna y señales de testeo, que es muy útil cuando uno está desarrollando algún proyecto. Tiene dos ondas cuadradas que uno puede modificar la amplitud y la frecuencia, como para monitorear el funcionamiento, bueno, bajo consumo y demás. En el año 2012, una versión muy parecida, la DS-1299, no está tan pensada para electrocardiografía, está más pensada para electroencefalografía, más allá de que nosotros con hemos hecho varios proyectos generales para cualquier tipo de biopotencial y funcionan muy bien. Consume un poquito más porque tiene menor ruido referido a la entrada. También vienen de varios canales, varias versiones, ADS-1299. Lo que pasé por alto es un módulo que dice acá RESP de mod, tiene un módulo para, a partir del electrocardiograma, sacar frecuencia respiratoria y curva respiratoria. Yo nunca lo probé, pero sé que viene en estos módulos. Y bueno, como conclusión de la parte de frontends, fíjense que nosotros en algún curso que damos nos tomamos el trabajo de rescatar todas las soluciones tecnológicas que vienen para el registro, no solo de
señales biológicas, como decíamos, electroencefalografía, electrocardiografía, electromiografía, sino que vienen para temperatura corporal, frecuencia cardíaca, directamente el cálculo de frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, peso y composición corporal, un montón de circuitos integrados que yo les dejo acá en la presentación con los links y el fabricante. Incluso hay muchos más, a ver si hay alguno que se los dejo por si ven algo que les llame la atención. Bioimpedancia tiene que ver con inyectar una corriente a través del cuerpo y mediante la impedancia que registran, sacar valores de grasa corporal, tejido óseo, lo que hacen las balanzas esas de los nutricionistas. Oxímetro de pulso es el del dedo, que en la época del COVID todos aprendimos a utilizar, que me mide la saturación de oxígeno, o sea, mide mide de la sangre que circula qué porcentaje de las células de hemoglobina están llenas de oxígeno y cuántas no. Algunos de propósito general. Impedancia, es lo mismo que impedancia bioeléctrica. Hay algunos que directamente ya me dan la frecuencia cardíaca, que si uno quisiera sacar la frecuencia cardíaca, el uno que debería registrar el electrocardiograma y hacer algún algoritmo de procesamiento para detectar cada una de las ondas R y a partir de ahí sacar la frecuencia cardíaca. Bueno, hay algunas soluciones, como por ejemplo el AD8233 de Analog Device, que ya resuelve el mismo integrado toda la frecuencia cardíaca. Con esto estaríamos en la parte de amplificación y registro más o menos finalizado. Quisiera hablar algún ratito muy cortito de la parte de aislación, o qué es lo que hoy surgió con Raúl, que hizo alguna pregunta de la fuente. Pero bueno, me tomo un ratito para ver si hay alguna pregunta hasta ahí. Les dejo esto, no sé si para despertar alguna inquietud. Cuento hasta 10. A ver si hay alguna pregunta de eso. A modo de resumen, entonces tenemos como una especie de dos tendencias hoy para amplificar. Sí, Jonathan. No sé si se me escucha bien. Perfectamente. Ya, vale. Sobre el ADS 1299, porque Sí. estamos desarrollando un proyecto sobre él. Sí. En su experiencia, ya tenemos desarrollado hardware y todo, lo que no lo tenemos físico porque estamos esperando que se produzca. Pero bueno, en su experiencia, ¿qué resulta? Es para electroencefalograma. Sí. A nivel de la calidad de la medición de la señal y del ruido que puede existir hacia la señal. Mirá, Jonathan, cuando uno habla de electrocardiograma, uno dice, bueno, justificará el uso de esto, de semejante parafernalia, porque el electrocardiograma realmente uno con un amplificador más o menos bien diseñado lo puede levantar, lo puede implementar, filtro pasa alto. Cuando uno habla de electroencefalografía, que como yo les decía son señales más bajas, o sea, en electroencefalografía no existe el milivoltio, son señales de 10 a 100 microvoltios, sí. Existe mucho más impedancia de entrada, existe más interferencia por el vello que hay del cuero cabelludo. Yo creo que es la solución. O sea, yo hoy, los alumnos que van a trabajar en la facultad con electroencefalografía, no les planteo una alternativa. Sí para electrocardiografía o electromiografía, pero para electroencefalografía el ADS 1299 es una solución que nos ha dado muchísimos resultados muy buenos. Nosotros tenemos hecho un equipo basado en PC con salida USB para registro, que es un equipo que hay varios, es un proyecto abierto que está en varios lugares del país, que es el BioAmp. Cuando trabajábamos en el proyecto CIA hicimos un poncho de biopotenciales con el ADS 1299 y lo usamos para muchos proyectos, para electroencefalografía, para electrogastrografía. Utilizamos para hacer electroretinograma, o sea, con un electrodo puesto en la retina para cuando vos a una persona le pones una inyección de luz, como les contaba hoy, la conversión de esos fotones por los conos y bastones también produce una onda que es la onda R, no me acuerdo exactamente cuál, pero bueno, tuvimos un alumno que trabajó con eso y todo se hizo con el ADS 1299 y la verdad que nos ha dado resultados muy, pero muy satisfactorios. Yo creo que van por el buen camino. Sí, Jonathan, el BioAmp tiene documentación libre, tendrías que escribirle escribirme a mí, en todo caso te pongo en contacto con el director del laboratorio de prototipado, que es donde se desarrolla, que hay mucha información. El poncho de biopotenciales también está abierto y están en proyecto abierto y hay páginas donde están todos los esquemáticos, están las placas, están los registros que hemos hecho, como les decía, en electroencefalografía, en electrogastrografía.
A ver si lo busco rápido. Poncho de biopotenciales. Si me dan un segundo, les paso algún link como para que a partir de ahí lo puedan buscar. Vale, Aprovecho el silencio, Eduardo. Usted Sí. dijo electrodo en la retina. ¿Puede ser adentro del ojo? No, el electrodo va en la córnea y vos lo que registrás, capaz que lo dije mal, vos pones el electrodo en la córnea, ¿m? Ah, Y lo que registrás es la transformación de la luz, del fotón de luz en la retina. Pero vos lo registrás con un electrodo en la córnea. Son electrodos está bien. corneales. Sin invadir el ojo, digamos. Pues me quedé No. pensando. En realidad Salió de ahí a es filmar invasivo. Terminator el paciente, digamos. Escuchá, Un ojo es biónico tenía. invasivo porque que te pongan un electrodo acá abajo es muy Ajá, desagradable. A mí me tocó, obviamente, pero claro, no se interviene. perfecto. Bueno, no estoy buscando, pero bueno, todos tienen con mi correo, cualquier cosa me escriben y yo les respondo Vale. con toda la información. Podría dejar el correo en el chat. Y la otra pregunta es, Sí. por arriba, para no ahondar. ¿Están utilizando la configuración estándar que trae por defecto por el fabricante, no? No. Esto no trae ninguna configuración estándar. Es más, a nosotros nos generó mucho trabajo hacerlo andar porque esto, si vos lo encendés y lo intentás usar, no anda nada, está todo apagado. Lo que yo no sé es qué firmware estás usando. Capaz que vos estás usando un firmware de alguna otra aplicación y eso sí trae una configuración básica. Pero No. Me refiero a la configuración eléctrica, porque él tiene como, puedes utilizar un electrodo de referencia y un electrodo de leg right drive, también puedes utilizarlo. Sí. Entonces, vale, esa es como sería la pregunta. Sí, nosotros utilizamos exactamente la misma configuración que está en la hoja de datos. Ya, eso. Ya. Tanto para el DRL, son dos cosas separadas. Una cosa es el electrodo de referencia. A ver, yo no me metí mucho en eso. El electrodo de referencia es, nosotros acá hablamos todos de registros bipolares, ¿no? Dos electrodos y amplificador diferencial. En electroencefalografía se utiliza algo muy común que es el registro monopolar, que es un electrodo de referencia que va por lo general en la oreja y el otro electrodo que es explorador, o mejor dicho, toma distintos electrodos. Y eso es monopolar, porque es un polo, que en este caso creo que se llama SRB, puede ser, en el 1299, Sí, con respecto SRB. a los otros. SRB, con respecto a otros electrodos. Eso es una. Pero después, a su vez, está el DRL. ¿Te acuerdas que yo te explicaba que se conecta una tierra a la tierra de mi sistema para reducir el ruido en modo común? Sí. En realidad, yo hice una simplificación. En realidad se conecta toda una electrónica que inyecta el ruido en modo común en contrafase para disminuir el ruido en modo común, y eso es lo que es el DRL. A grandes rasgos, el DRL sería el tercer cable ese que conectamos a tierra para disminuir el ruido en modo común. Es el amplificador este que estamos viendo acá abajo, el DRL. Que eso no tiene implicancia en el registro. O sea, es un electrodo que se conecta probablemente en el otro oído, en la otra oreja que no tiene que ver con el registro, pero sería el tercer electrodo. Ya. Pero volviendo a la respuesta es, la hoja de datos como está documentada, con eso nosotros no hemos tenido ningún problema. De todas maneras, voy a buscar bien a dónde está toda la información del Poncho y eso está a disposición. Vale, muchas gracias. No, por favor, Jonathan. Después, cuando terminamos la presentación, les pongo la presentación inicial, que es donde estaba mi correo, así les queda a todos mi correo. Y bueno, quedó expuesto. No sé si hay alguna otra pregunta antes de que veamos lo de aislación. Lo de aislación es cortito, es simplemente ver qué es lo que podemos conectar y qué es lo que no, para reforzar lo que decía hoy Raúl, que no podemos conectar a una fuente común. Pero bueno, si hay alguna pregunta. Quería preguntarte si estaba viendo ahí en la página del fabricante que tiene un kit de desarrollo con este chip. No sé si ustedes lo han ocupado, ¿vale la pena? No, no te sé decir si vale la pena o no, porque nosotros no lo hemos ocupado. Ya. La verdad que en un primer momento, cuando recién salió, en el año 2012, hubiera sido interesante porque realmente había muy poca documentación y era muy difícil poner a funcionar todo el 1299. La verdad que hoy uno puede bajar varios proyectos de OpenBCI
o proyectos como proyectos con Arduino, el 1299, entonces hay bastante firmware hecho, así que armando la placa, por ahí no es necesario comprar algún kit de desarrollo. No sé si, Jonathan, es una pregunta, si es muy caro o es una aseveración de que es muy caro, una afirmación. No, es una afirmación, es que no te compensa lo que usted Sí. estaba diciendo. En el costo, a lo que puedes hacer, es mejor diseñar el PCB tú mismo. Es muy caro. Ah, es muy caro el kit. Sí. El kit de desarrollo. Ah, no tengo Sí. idea cuánto cuesta el kit de desarrollo. Sí, es caro, es carito, es casi, creo que entre los 400 y 500 euros. Puedo buscar el dato exacto, pero es carito. Sí, no tenía ese dato, gracias. Sí, la verdad nunca lo usé, pero como te decía, hoy teniendo en cuenta toda la información que hay y los firmware que hay, nosotros utilizamos mucho OpenBCI, que es un proyecto abierto también para interfaces cerebro-computadora. Nosotros todo el hardware que hacemos, lo hacemos para interfaces cerebro-computadora, de distintos tipos, pero basadas en PC, ahora estamos trabajando sobre un portátil, un casco, con interfaces cerebro-computadora. Entonces el proyecto OpenBCI trae mucho, porque tiene una de las plaquetas, creo que es el Cyton, que utiliza el ADS-1299, entonces ahí también es un proyecto abierto y hemos sacado muchas ideas de ahí. Y si no, bueno, como te decía, el Poncho, Cyton, sí. También lo hemos usado el Cyton. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo estamos de tiempo? Perfecto, estamos. Perfecto. Eduardo, Ricardo, qué gusto. ¿cómo andás? Muy bien. Che, mira, la pregunta mía no es tan técnica, sino más bien hacia el lado administrativo, podríamos decir. Una vez que tenés este instrumento, sea cual sea que hagas, que tenga que ver con lo medicinal, ¿pasa por algún trámite de validación, alguna cosa de estandarización, alguna de esas cosas así? Para poder Para que convertirlo entre en un en producto uso. médico. ¿Eh? Claro, antes de que sea usado por, no sé, por algún instituto, alguna Sí. institución medicinal, ¿viste? No sé Un montón. si tiene, ¿perdón? Un montón de trámites, Ricardo. Un montón. Por eso yo decía, no quería ser tan ambicioso de hablar de esto como proyectos de uso médico, porque realmente para transformar esto en proyecto médico es un camino larguísimo. Primero desde pensar que hay que cumplir con toda la normativa que tiene que ver con seguridad eléctrica. Tenés que cumplir con todo lo que es la normativa de compatibilidad electromagnética, o sea, saber que esto que vos estás desarrollando no interfiere sobre otro equipo que puede estar al lado de este, o que la interferencia de otro equipo no interfiere en tu equipo. Tenés que cumplir con todas las normas de seguridad y eficacia, y realmente son normas que impactan mucho sobre el diseño, entonces realmente es un viaje de otra magnitud comparado al diseño de estas cosas. Por eso la respuesta es sí. Desde lo administrativo es todo un camino larguísimo el transformar una placa que convierta una señal y calcule la frecuencia cardíaca en un producto médico. Un viaje muy largo. Claro, yo lo veía, ¿viste? Cuando planteabas al principio, planteabas, ¿viste? Ese modelo con los capacitores del paciente, que estaban los capacitores. Por ahí habría que, pensaba, ¿viste? Quizás habría que incrementar un poco ese modelo, pero claro, si vos me decís que hay una normativa que hay que cumplir, supongo que a este diseño preliminar que vos haces, después lo tenés que adaptar, como decís vos. En realidad, vos lo que debes demostrar en estas instituciones es la seguridad y la eficacia de tu proyecto. Entonces, vos vas a tener que diseñar, primero vas a tener que cumplir todos los reglamentos de seguridad, que ahora vamos a hablar muy someramente de legislación, pero créeme que es todo un viaje, y vos vas a tener que demostrar la eficacia de por qué mide lo que mide, de cómo medís lo que medís y de por cómo asegurás que la medición, cómo asegurás que si vos decís que la frecuencia cardíaca es tal, esa frecuencia es la que tomás, y bueno, y eso lo tenés que demostrar vos. O sea, vos sos el encargado de demostrarlo eso. Hay gente que se dedica a eso. En la facultad tenemos mucha gente que se dedica a eso y que se te ponen al lado tuyo al diseñar cada cosa para después hacer toda la parte de certificaciones. Y requiere mucho instrumental también, porque hay que tener equipamiento para medir, para... Bien. Gracias, Edu. No, por favor, un gusto, Ricardo. Una pregunta, maestro.
Sí, Elian. Bueno, yo quisiera saber si es un tipo de especialización, obviamente, o es una carrera. Es que, por ejemplo, yo soy de México y aquí no hay nada, o por así decirlo, parecido. Como que hay gente que se dedica a la investigación y lo va sacando, pero no hay como tal una maestría. Qué pregunta amplia, Liano. O sea, acá nosotros en la facultad nuestra tenemos la carrera de grado, que es la bioingeniería, también está la maestría en ingeniería biomédica, que es como posgrado. No hay una especialización, sí hay cursos que nosotros hemos dado, nosotros dirigimos una especialización en sistemas embebidos y hemos dado esto como materia acoplada, digamos, con la misma idea de gente que está haciendo una especialización en sistemas embebidos, le hemos dado como materia lectiva, ¿no? Porque no es transversal a los sistemas embebidos, pero gente que está cursando una especialización en sistemas embebidos que le interesa tener una idea de cómo hacer para abarcar este tipo de registro en un sistema embebido, hemos dado algo bastante más completo que esto, incluso no solo hablando de registros biológicos, sino pensando en todo lo que son señales, signos vitales, o sea, cómo registrar respiración, frecuencia respiratoria, cómo registrar peso mediante impedanciometría. Eso es lo que hay en nuestra facultad. Yo no estoy al tanto de que haya una especialización en bioingeniería acá en la Argentina, al menos no. A ver, que yo no esté al tanto no significa que no exista. Yo no estoy al tanto, no lo escuché. Ok, muchísimas gracias. Si es que lo más parecido que yo vi fue en la carrera, porque yo estudié mecatrónica, fue ¿Sí? biomecatrónica, pero ahí jugábamos con sistemas eléctricos simulando un pulmón, pero nada más que eso, como que se quedó como en la introducción. Mirá, Eduardo, bien. Sí, quizá le pueda servir la dirección web de la institucional de la universidad, por ejemplo, para que él pueda leer información y ver las distintas ramas dentro de la universidad, ¿no? De la facultad. pero Como cómo idea, no, digo, para le darle dejo, información. cómo no, Muchas le gracias. dejo, no, por favor, le dejo la página de la facultad. A todo esto la charla no terminó, vamos a seguir, ¿eh? No se me vayan. Sí, sí, claro. Y bueno, en mi familia tengo mi hermano está estudiando medicina, entonces como que estaría padrísimo, de cierta forma, ver también el lado médico de que, no sé, qué máquinas necesita un médico, ¿no? Y de ¿Sí? ciertas ideas para futuras máquinas, ¿no? Para ayudar a mucha gente. Pero sí, era eso, saber si había alguna especialización. Muchas gracias. Ahí lo que yo escribo acá entiendo que va a todos, ¿no? Que escribí Ingeniería UNER Eduard, si todos Sí, lo sí, ven. salió para todo. Sí, sí, sí. Bien, Gracias. perfecto. No, por favor, ¿alguna otra pregunta? Antes que empecemos la parte de aislación. Como les decía, la parte de aislación es cortito. A partir de nuestro sistema, y acá vamos a remarcar lo que hablábamos hoy con Raúl, Ahí me nosotros no cambió el símbolo de podemos. la Tierra. En ese dibujo está distinto. Ese es tierra-tierra. En ese está errado. Por Ah, eso lo bien, pasé bien, bien. rápido, Raúl. Pero solamente Perfecto. vos lo viste, Raúl. Sí, sí, Pero bueno, estaba atento. lo que en una fuente que podría ser de un sistema de audio es muy común, que es la tierra de la instalación, conectarla a la tierra de nuestro circuito, y eso reduce interferencias, reduce ruidos y demás. Eso en un sistema médico, por lo que hablábamos hoy con Raúl, está prohibido hacerlo. O sea, cuando uno va a certificar, lo que hablábamos hoy con Ricardo, una de las pocas cosas, una de las tantas cosas que hace para medir, es mide la aislación que hay entre primario y secundario, incluso cuando le aplica 6.000 voltios y se fija si bajo 6.000 voltios, entre primario y secundario no hay fuga. ¿Para qué? Para asegurarme que esto no pasa. Entonces, hablando a grandes rasgos, lo que nosotros, los factores más importantes que van a influir sobre una fuente que yo quiera conectar a un equipo de estos, un equipo que va a estar conectado. A ver, ¿por qué lo importante de esto? Porque después este equipo va a estar conectado eléctricamente a la persona. O sea, no es menor que la persona esté con un electrodo conductivo y un cable a un equipo. Cualquier falla que hay, nosotros tenemos una persona conectada. No es lo mismo que poner cualquier cosa. Y ni hablar, cuando esto es un equipo médico, es mucho más severo.
Ni hablar cuando el equipo médico atraviesa la barrera de la piel y, por ejemplo, tengo un catéter metido adentro del corazón de la persona, que eso es un equipo que se construye y se hace. Bueno, los requerimientos normativos son mucho más específicos. Pero los requerimientos normativos van a atender en dos grandes grupos. Uno es en cuanto a cuánta corriente pierde esa fuente, o sea, medir corrientes de pérdida de distintas maneras, y otra es la tensión de aislación entre primario y secundario, por así decirlo, a lo largo de la fuente, que nosotros tenemos que asegurar que esa tensión de aislación no se rompe con cualquier valor de tensión, porque, bueno, esa ruptura puede hacer que una corriente de pérdida que nosotros la medimos, no la podemos medir normalmente, ante una falla, pueda circular a través del paciente. Para que se entienda un poco los alcances, están descritos para cada equipo, para cada tipo de equipo y cada calificación de equipos, cuánta corriente puede perder el chasis, el gabinete, cada una de las partes aplicadas al paciente. Y a su vez, la norma me pide qué pasa cuando hay fallas. Por ejemplo, se me corta la tierra y cuánta corriente drena al paciente o a la persona. Cuando invierta en la polaridad de la fase, cuánta corriente drena a la persona. Cuando se corta el vivo, cuando se corta el neutro, todos esos ensayos hay que hacerlos. Hay un aparato para hacerlo, hay un Fluke, un ESA 6210 creo que es. Nosotros lo tenemos en la oficina porque nosotros reparamos equipos médicos y después de repararlo hacemos todos esos chequeos a ver el estado en el que queda el equipo para ver si el equipo en funcionamiento normal y ante lo que se llama la primera falla, que serían esas, pérdida de tierra o corte de tierra, inversión de polaridad, corte del vivo, corte del neutro, el equipo está dentro de los estándares de lo que tiene que perder la fuente. Entonces, como les decía, ¿sí? En la fabricación, Sí, sí. en la homologación para sacar a uso medicinal un equipo, ¿cuántos prototipos les exigen para hacer los distintos ensayos, digamos? ¿O es uno solo que se tiene que bancar todo el ensayo de punta a punta, todo tipo de ensayos? En realidad depende de los ensayos. Por ejemplo, para seguridad eléctrica no hay ensayos destructivos que yo sepa. Lo que sí hay ensayos que suelen fallar los equipos para los ensayos de compatibilidad electromagnética. Bueno, no, incluso algunos de seguridad eléctrica, los de alta tensión, por ejemplo, suelen fallar. Ahora, O sea, hay destrucción de equipos en toda esta homologación, digamos. sí. O sea que hay que hacer varios O mejor dicho, prototipos para Raúl, poder cumplir con todo, puede ¿no? haberlo. Si vos diseñás un equipo y no tiene ninguna falla, no tenés por qué presentar dos versiones, pero sí puede ser que vos durante la prueba algún equipo falle y haya que o repararlo o volver a presentar otra. Sí, puede pasar eso. Por lo Bien. general, Por ahí yo no tengo mucha podría ser experiencia. que para homologar fuera una cuestión mandatoria que un solo equipo deba pasar por todo el set de No, pruebas hasta el final, digamos. O tener N cantidad de prototipos porque 2, 3, 4, 5 se van a destruir a propósito de las pruebas, ¿no? Por eso preguntaba si hay alguna cuestión legal ahí de cuántos hay que presentar. No hay una cuestión legal, simplemente lo que tenés que pasar todas las pruebas. Yo no tengo mucha experiencia en eso, pero sí hay gente en el laboratorio que ha hecho eso y lo que dice es que la gente que hace los ensayos la tiene clarísima y van y te hacen el ensayo en el que el equipo falla en el primer momento. O sea, enseguida tienen la vista muy entrenada o los protocolos muy entrenados y enseguida van a, por inspección y con algo de destreza, Claro. van a buscar los puntos de falla que son los más comunes, como para que vos puedas o repararlo o hacer alguna forma de O salvar subsanar ese problema para que el equipo siga las pruebas, digamos, Exacto, sí. para llegar al final. Está bien. Bien, bueno, por todo lo visto no podemos conectar una fuente común y corriente a un equipo médico, eso es algo que nosotros no vamos a diseñar equipos médicos con esto que estamos viendo ahora, pero estaría bueno extrapolar esto a si en algún momento nos toca diseñar un equipo que registre alguna señal biológica. Y tampoco podemos conectar nuestro sistema de amplificación a un equipo que no es médico, porque si no, vamos a suponer que yo digo, bueno, el equipo lo conecto con batería, ¿no? Para no tener problemas de aislación, ni de corrientes de pérdida y demás. Pero después el equipo lo conecto por USB a una PC que está conectada a la pared, sin ningún tipo de seguridad, entonces eso tampoco se puede hacer. Son las dos aislaciones que uno tiene que tener en cuenta. Por un lado, la fuente de alimentación, uno podría pensar en algo así medio artesanal, y esto no me da vergüenza decir, pero son cosas que nosotros hacíamos hace muchos años, y tengo foto y todo. Esta es una fuente que si uno la analiza hoy pasa todos los análisis de ensayo de alta tensión y demás, porque fíjense, nosotros tenemos, a ver si me acuerdo cómo era esto,
De izquierda a derecha, entrada de tensión, o sea, esto oscila a cierta frecuencia. Y fíjense todos los pasos que tenemos para aislar entre el primario y secundario. Tenemos el bobinado sobre el toroide, un cable súper aislado, el cable súper aislado sobre el segundo toroide y el camino inverso. Y en este caso rectifica con rectificador lineal. Esto es una cosa que no existe, hoy ya no se usa para nada, pero en su momento funcionó y fíjense, la tensión de aislación entre primario y secundario es altísima y las corrientes de pérdida son muy, muy bajas entre primario y secundario. Una fuente de este tipo sí podríamos pensarla para algún equipo que después de este lado conectemos alguna persona conectada para hacer algún tipo de registro. Yendo más a lo moderno, vienen, no sé qué apreté acá. Se sigue viendo, ¿no? Que dice aislación, fuente de alimentación aislada. Sí, perfecto. Bueno, vienen módulos, obviamente ya con certificación, como este tipo de módulos que uno los incorpora a su sistema, y ya vienen con certificaciones de grado médico de este tipo, vienen fuentes externas que por lo general no pasan. Si uno va y con esta fuente de grado médico quiere presentar un prototipo de un equipo, esto seguro que no pasa. Y a ver si con todo lo que estuvimos hablando me pueden ayudar, porque esto no pasa ninguna certificación. Por más que la fuente acá me diga que es de grado médico y yo le lleve a la ANMAT un certificado que esto es de grado médico, esto no sirve como fuente de grado médico. Le falta la pata de tierra. No. Lo que pasa es lo siguiente. Si alguien pierde esta fuente, ¿qué va a hacer el dueño del aparato? Va a comprar otra común. Exacto. Entonces la ANMAT me va a decir, esto es un equipo peligroso. Y esto no pasa, pero ni a palos. Ni a palos pasa una certificación de equipo médico, una fuente de este tipo. Yo para que ustedes vean el nivel de detalle que hay que tener en cuenta cuando uno quiere hacer una certificación de este tipo. Pero bueno, vienen fuentes, la solución es poner, los otros días vi una de estas que venían con una fuente externa y tenía un conector tipo Firewire, eso que ya no se usan para nada, pero bueno, ahí ya era más difícil que la persona lo cambie. Estoy meta a entrar en un link que no sé qué hace. Vienen fuentes para PC, para transformar una PC de escritorio en un equipo que certifique como grado médico, y también las soluciones que yo más he utilizado son este tipo de módulos, que ya vienen con certificaciones, que cumplen con las normas IS 6061, 60601 y demás, que son las de grado médico para seguridad eléctrica, que es muy interesante porque uno en la plaqueta ya puede aislar la fuente de alimentación para conectar, por ejemplo, un amplificador de la DS1299. Un detalle importante es que uno puede tener una fuente que no sea de grado médico y el equipo ser un equipo de grado médico y certificar y pasar todas las normas, pero también uno puede tener una fuente de grado médico en su plaqueta y en su equipo y el equipo no pasar ninguna norma porque está mal diseñado. O sea que el hecho de tener componentes de grado médico y certificados y demás es un puntapié importante, pero después uno tiene que continuar diseñando de acuerdo a normas para que el equipo, porque el ente certificador no se va a fijar en qué componentes uso. Va a agarrar y va a medir a ver si el equipo como un todo funciona como un equipo médico, aísla lo que tiene que aislar, drena la corriente que tiene que drenar. Entonces, un mal diseño arruina el mejor componente de grado médico. Eso quiero que quede claro. Pero bueno, les voy a mostrar después algún ejemplo. Bueno, y como solución entonces para fuentes de grado médico, hoy la solución sería no ponerse a desarrollar, ni hablar de desarrollar alguna fuente de alta aislación, sino pensar en buscar componentes de grado médico. Y en cuanto a aislación, acá ya sí hay muchas alternativas. Las alternativas más viejas eran amplificadores de aislación analógicos. Son componentes, había una firma Burry Brown que hacía unos componentes de grado médico pero muy caros. Pero muy caros y con cierta inestabilidad ante cambios de temperatura y demás. Pero bueno, eran una solución en su momento. Acá tenemos algunos. Fíjense que tienen estas disposiciones clásicas que justamente tienen que bancar los 6.000 voltios o 5.000 voltios, dependiendo de la norma, entre la parte aislada y la no aislada. También podríamos utilizar una modulación, ya sea por luz o por aislación galvánica. La alternativa que hoy más interesa o que más se está utilizando, se está viendo de los equipos de este tipo, es, en vez de amplificar, como decíamos recién, en una señal analógica, traer este conversor analógico digital a la parte aislada. Fíjense cómo se ve claramente acá lo que va conectado al paciente, que es la parte de la izquierda, que es todo lo que sea la parte aislada, alimentado por una fuente aislada, una fuente de grado médico, donde tengo un conector, un amplificador aislado, y ya del otro lado la parte no aislada.
Esto sería un esquema más antiguo. Lo que hoy se tiende a hacer es a pasar el conversor o un micro con un conversor del lado aislado y utilizar aislación digital, que es más estable, más económica hoy día y más, más estable, o sea, más fácil de implementar. Para lo cual acá les dejo algún montón de versiones interesantes. Por ejemplo, está la familia ADUM 2401, aísla 4 canales. Fíjense, esa norma IEC 60601 es la de grado médico, que me dice las tensiones que soporta y demás. Hay distintas versiones, depende de la cantidad de canales que uno necesite de entrada o de salida. Y el que a mí me gusta mucho es es el ADC, no dice ahí, pero es el 6401-0203, que tiene, por un lado, los 4 canales que veíamos recién, o sea, los 4 canales de esto que vemos acá, que tiene el 2401, pero a su vez tiene una pequeña fuente de grado médico. O sea que en un integrado nosotros tenemos 4 canales digitales que pueden ser entrada o salida para manejar señales entre la parte aislada y la no aislada, y una pequeña fuente de grado médico que no recuerdo bien, pero debe drenar unos 20 mA, o sea, debe alimentar unos 20 mA, como para que nosotros tengamos la parte aislada y con esto tener toda la solución. Andan una barbaridad, nosotros lo hemos probado y son enamorados desde que lo estamos utilizando. Hay otra alternativa también, que es un 4160, que nosotros no lo usamos, pero en el laboratorio se usó, que es un aislador USB. Entonces uno puede tener un equipo con fuente aislada además, y lo que aísla es el USB para, eventualmente, si uno quiere conectar USB a una PC, saca esa conexión aislada. Les quería mostrar esto, para que ustedes vean cómo se ve. Este es el poncho de biopotenciales que hablábamos hoy, cómo se ve una placa aislada. Fíjense, del lado izquierdo está la parte no aislada, en este caso los ADUM, que son los que separan, y a la derecha la parte que iría conectada a la persona, para no decir del paciente, la persona que va a estar sujeta bajo estudio. Este es el ADC1299, algún reguladorcito, algún buffer para el DRL, ya que estuvimos hablando de este tema. Y estos son 2 ADUM, para uno con fuente y el otro sin fuente, para alguna complementariedad del protocolo. Y creo que esto es todo. Sí, fíjense que ahí está el Minion pidiendo preguntas, pero voy a dejar esto y a ver, para también contestarle a Ricardo de lo complejo que es esto. Si ustedes ven, acá hay unos agujeros abajo de los ADUM, acá, donde estoy marcando, que eso, la hoja de datos de ADUM está. O sea, hay que hacer esos agujeros debajo del integrado. Hay que el Pertinax, o sea, la placa tiene que estar perforada debajo de estos integrados. A ver si alguien me ayuda, ¿para qué puede ser eso? ¿Qué imaginación? Los dos lo tienen. Vamos con la imaginación, a ver. Podemos errar, podemos pifiar. ¿Para qué pueden servir esos agujeros? Como un marcapasos. ¿Pasa el aire? Como un marcapasos. Son agujeros en la placa. O sea, la placa me pide que le haga unos agujeros abajo de los aisladores. Aislamiento eléctrico. En realidad, Javier, lo que dice Javier no está mal, es aislamiento. En realidad, después a estos, cuando uno quiere certificar, al equipo se les somete a lo que se llama un test de envejecimiento, donde se lo somete a polvillo y humedad. Entonces, perfecto, Jonathan. Si abajo del integrado, nosotros tenemos un integrado que aísla un montón de voltios y se acumula polvillo y humedad, reduce la aislación. Entonces, de esa manera, el fabricante me dice que pase hasta los test de envejecimiento, porque no pueden acumular polvillo ni humedad en esa zona, y el camino de circulación de corriente es más grande. Para que vean que el detalle de cosas en las cuales hay que estar para transformar esto en un equipo médico son muchas. Por eso yo no quise entrar en eso, pero bueno. Esto sería un diseño típico, pensando lo que decías vos, Jonathan, de aislación, en este caso de la fuente y de las señales. Yo no hice hincapié, pero si nosotros tenemos un equipo que es alimentado a batería y comunica por radiofrecuencia, por ejemplo, no tiene que aislar ni la fuente ni la señal, ¿no? Eso queda claro. Esto pasa cuando nosotros queremos o conectar el equipo con una fuente común y corriente, o queremos conectarlo a un equipo que no es de grado médico. En este caso era conectarlo a la EDUCIA, que no es un equipo de grado médico. Eduardo. Perfecto, Jonathan. Sí. Una Jonathan consulta me dice ahí. con el tema de las descargas atmosféricas. Por ejemplo, que los canales de televisión dicen, en caso de tormenta, se enchufa el televisor, el cable.
¿qué pasa en las terapias intensivas, en donde está lleno de equipos médicos? ¿Cómo manejan el tema de descargas atmosféricas? No, Tormentas, digamos. nunca escuché eso. O sea, nunca escuché que en alguna terapia o en una coronaria haya alguna precaución ante tormenta eléctrica. La verdad que no. No. A ver, yo tampoco manejo lo que es la parte de instalaciones hospitalarias para ver si supongo que eso es parte de lo que es la Entiendo que no instalación. van a desenchufar nada, obviamente, porque se mueren los pacientes, pero digo, ¿qué No, tipo de supongo protección? yo que tiene que ver con lo que es la parte de la instalación, con seguridad de la instalación. No del equipamiento, hay- sino del hospital o del centro médico, tiene protecciones a ese tipo de cosas, digamos, más allá del equipamiento. Lo que se utilizan mucho son los aisladores, los transformadores de aislación. Por ejemplo, los quirófanos están aislados, o sea, vos no tenés transformadores uno a uno que aíslan, y supongo yo que tiene que venir más por ahí la solución, o sea, no andar desconectando nada, sino que aislar, o sea, tiene que ver más con las características de la instalación eléctrica que con los equipos. Sí, la verdad que eso desconozco bien cuál es la solución. Acá dice Raúl. O sea, la pregunta va a que una tormenta o una descarga eléctrica de un rayo es algo totalmente inmanejado desde el punto de vista del diseño del equipo, digamos, ¿no? Sí, pero sí. bueno, también puede pasar de la red eléctrica al paciente y matar a todos en la terapia, digamos, ¿no? Digo, sí, sí. No tiene que ver con el equipo en sí, sino con la instalación del centro médico, digamos. Sí, yo nunca escuché de que haya algo que tener en cuenta en el diseño del equipo por el tema de los rayos. Sí, no leí en la norma si hay algo de eso, pero bueno, me parece que eso va más a lo que tiene que ver la instalación eléctrica de las salas que en cuanto al equipo. Perfecto, gracias. No, por favor. ¿Preguntas? Tenemos tiempo. La última charla empieza en 40 minutos. Así que tenemos tiempo. ¿Para alguna otra pregunta? Les dije que iba a poner mi correo. Vamos al principio. Y ahí está, eduardo.filomena@unereduard. Mientras estudian alguna pregunta, veo si les encuentro del poncho de biopotenciales. Ricardo Cortés levantó la mano, Eduardo. No lo veo, pero Ricardo. Ahora sí, Ricardo. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes, Ricardo, un gusto. Mira, es una consulta sobre las señales, digamos perdón, esas interfaces que están volviendo, digamos, muy comunes, muy estudiadas, bioelectrónicas, en fin, pero a partir, digamos, no son, digamos, con elementos invasivos. Dentro de los equipos o componentes que nos mostraste, el AS1299, ¿nos puede servir? Disculpame, no entiendo bien la pregunta. Preguntás si el para- AS1299 puede servir para qué tipo de señales. digamos, bioelectrónicas, sí, para hacer interfaces cerebro-equipo, cerebro-máquina, o qué me aconsejaría para eso, que sea mejor que el 1299, o si el 1299 no es para eso. Y la idea tuya es utilizar electrodos tipo con un casco. Exacto, pero no invasivos, está muy de No moda, invasivos. incluso en un taller que hay por ahí, que ofrecen en línea y todo, hablaban de la versión que hay de donde uno se compra el kit, que es como una diadema, o también viene Sí, un kit como Arduino para armarlo, pero no recuerdo o sea, cuál sería mejor dentro de esta tecnología para capturar esas señales. probablemente la página esa que vos decís sea esa OpenBCI, y usan el ADS1299. Yo, a ver, en mi experiencia para electroencefalografía, para 8 o 16 canales, porque el ADS1299 se puede conectar en Daisy Chain para ampliar la cantidad de canales. Yo creo que es una alternativa, hasta donde yo sé, que no ha sido superada. No digo que sea la única, pero anda muy bien y de hecho todos los proyectos abiertos que he visto. Mirá, ahí Javier encontró el lugar del poncho, sí. Hay en GitHub, sí. Lo voy a poner para todos acá. Pero sí, yo creo que el 1299 o 1298, bueno, el 1298 es más pensado en electrocardiografía, pero para electroencefalografía yo creo que el ADS 1299 sí, es una opción sumamente interesante. Lo que comentó ahorita de conectar en Daisy Chain, no conozco eso, ¿cómo es? Esto tiene todo un protocolo serie.
para obtener el paquete de datos de los 8 canales y vos conectás de cierta manera para que la salida de los datos de una ADS 1299 ingresen en otro ADS 1299 y vos ves el conjunto de los dos ADS 1299 y te tira un paquete donde están los datos de los 16 canales, todos juntos. Eso sería más o menos, a grosso modo, lo que es la conexión en Daisy Chain. Ok, con una conexión en cascada. En cascada, sí, exacto. Gracias. Exacto, en cascada. Yo no sé si es ilimitado. Yo estoy seguro que hasta 2 se pueden conectar y nosotros eso lo hemos probado porque el BioAmp se pueden conectar 2. No sé si eso es ilimitado o tiene mayor cantidad de conexiones. 2 seguro. Creo que la Pero literatura dice que creo que hasta 8 es lo que te deja conectar, creo. Que son 8. 8 por 8, 64 canales. Es lo que te deja canales. conectar. Gracias. Ahí está. Gracias, Jonathan. Sí. Ese dato no lo tenía en mente. Perfecto. O sea, acá Jonathan nos aclara que hasta 8 podemos conectar en cascada o en Daisy Chain para obtener hasta 64 canales con la misma técnica. Buenísimo. Ahí está el GitHub, donde está el repositorio del poncho de biopotenciales, que es esa placa, la última que les mostré. Ahí pueden encontrar información. Incluso pueden encontrar algún firmware más o menos funcional de ese poncho utilizando algún software de OpenBSI. O sea, nosotros nunca desarrollamos el software de registro en la PC, utilizamos el mismo protocolo que tiene OpenBSI para poder utilizar esos software, los software de registro, los software para levantar señales, o incluso MATLAB tiene algunos drivers para OpenBSI, que uno al MATLAB le dice que está utilizando un módulo de OpenBSI y le conecta este poncho y va como piña, funciona perfecto. Convencido el MATLAB de que es un OpenBSI. Así que ahí está interesante, está el GitHub donde está todo el... Y bueno, y de hecho les dejo el correo para cualquier cosa que necesiten. Si no hay más preguntas, lo que me queda es agradecer enormemente a Sergio, gracias, a Alejandro, Muchas gracias. a Raúl. Agradecer por organizar esto, porque la verdad que es un evento que yo les decía que estoy colgado desde el primer día. Me parece muy bueno que haya gente que le ponga el cuero a estas organizaciones, porque la verdad que todos la disfrutamos, y la verdad que está muy bueno y me encanta poder participar porque siempre me gusta mucho poder colaborar, pero realmente el trabajo grueso está muy bien hecho, muy bien organizado y la verdad que es una cosa que los felicito. Bueno, Enormemente. muchas gracias a vos, Eduardo, porque sin disertantes como vos, esto no sería posible. Así que bueno, muchas gracias por siempre acompañarnos también. Y ya que estamos, te comprometemos para el año que viene. No. Ya estoy, sí, obvio, Sergio, obvio. Fantástico, fantástico. Y bueno, si no hay ninguna consulta más, No sé, yo estoy atento al chat, a ver si hay, gracias, saludos. Y les dejo el correo ahí en la pantalla para los que necesitan algo, no duden en escribirme. bien. Entonces, una vez más, agradeciéndote, Eduardo, por la presentación y agradeciendo a los asistentes por acompañarnos. Bueno, damos por finalizado entonces esta presentación y bueno, los invitamos también a la última presentación, ya sería el cierre del Congreso, que va a estar a cargo del ingeniero Sergio Caprile y es comunicación de aplicaciones mediante TCP/IP, que sería la tercera parte, bueno, de la secuencia de 3 charlas. Así que bueno, nos vemos en un ratito a las 20 y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Profe, Gracias, Sergio. Muchas gracias, Eduardo. profe. No, gracias a ustedes, Sí, Raúl. Leandro, ¿qué iba a preguntar? Sí. No, quería preguntarle al que coordina, porque tengo esa duda, el tema de la asistencia, ¿qué hay que poner algo o no? Leandro, mandamos información a través de la plataforma sobre ese aspecto. Cuando usted se identifica y permanece durante el 80% del tiempo a cualquiera de las conferencias, se le asigna la asistencia. Caso contrario, si no se identifica o no entra, lógicamente no la tiene. Ah, bien. Ok. Listo. Y solamente en una de las intervenciones que fue, creo, Elian, el joven de México, estudiante de mecatrónica
por recibirse, que ha participado en más de una charla. ¿Me equivoco, Elian? O no, Sí. capaz que se fue ya, ¿no? Pero solamente para comentario, me llamó la atención que dijese que no había carreras en México sobre bioelectrónica. En realidad ellos tienen ingeniería biomédica, Elian era, perdón, ahí, Elian Torres Alba. Sí. Elian, entiendo que existen carreras en México sobre ingeniería, se llama ingeniería biomédica, y de hecho la tienen varias universidades. Pero bueno, y comentar que en el caso de la institución donde estudió el ingeniero Filomena, que queda muy cerca de donde nosotros estamos, es decir, de la ciudad de Paraná donde nosotros estamos, está en una localidad que se llama Oro Verde, a 11 kilómetros de nuestra ciudad, ¿sí? Se creó en el año 1986 y fue la primera en Sudamérica en su tipo. Que me corrija en todo caso, Eduardo, si no es así, ¿no es cierto? No, está Bueno, perfecto. es un En el detalle histórico nada año, más. sí. La primera carrera de Sudamérica, 1986. los primeros graduados fueron en el año 1992, si mal no recuerdo. Sí, puede ser, porque empezaron en Sí, 1986. perfecto. Yo Pero andaba por ahí, ¿eh? era un detalle nada más, era un detalle. ¿Mm? Ujú. Bueno, como dijo el ingeniero Sergio Burgos, los esperamos para nuestra última exposición, que comenzará a las 20 con el ingeniero Sergio Caprile. Agradecemos nuevamente su asistencia, el respetuoso silencio para con nuestro expositor y también el de realizar las preguntas. ¿Eh? Nos estamos viendo. Gracias, Eduardo, nuevamente, y gracias por tu No, palabra y gracias a por vos, tu Raúl. participación. Hasta luego. Gracias, Raúl.